Vamos a Ageo capítulo número 2, por favor. Ageo capítulo 2, verso número 10. Y vamos a leer. Y dice así: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? ¿Quedará inmunda? Es una confirmación. Respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20, me hacen falta, perdón, como que lentes, pero no. Un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el ganado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. Es algo extraordinario lo que Dios estaba haciendo, y le titulé El anillo del rey, Cristo, nuestro sello eterno. Esta era la tercera profecía y fue después de 3 meses de comenzar la obra del templo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado ya habían comenzado la obra del templo? Dios les había dicho: consideren sus caminos. Pero ellos no lo hicieron y les volvió a decir: consideren sus caminos. Están invirtiendo todo el tiempo, todo el esfuerzo en sus casas, pero no se están dando cuenta que yo no les estoy bendiciendo. No se dan cuenta que trabajan mucho y recogen poco. No se dan cuenta que yo no estoy bendiciendo la obra de sus manos. No se dan cuenta que hay una escasez económica en sus casas. No se dan cuenta que trabajan mucho y se esfuerzan mucho y recogen poco. Y les vuelve a decir: consideren sus caminos. Ustedes ya tienen una casa donde estar. Tienen casas lujosas, artesonadas, labradas, con buenos materiales. Otros están invirtiendo su tiempo en lo que a ellos les parece mejor. Pero no hay nadie que convoque a la reconstrucción del templo. Y créemelo, era algo bastante grave, porque es ahí donde obraba o moraba la presencia de Dios. ¿Y qué estaban diciendo sin palabras ellos? No es importante, ahorita no queremos relacionarnos contigo. Estamos ocupados.
No es prioridad tu presencia en medio de tu pueblo. Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Ahora, ¿qué dice Ageo? Dios ya estaba contento porque ya habían iniciado la obra del templo. No, no. Dios todavía tenía queja en contra de este pueblo. Fíjate lo que dice, verso 16. ¿Por qué puedo decir que todavía Dios tenía algo en contra de ellos? Dios todavía no había abierto las ventanas de los cielos, no había todavía una bendición completa sobre el pueblo, era una bendición parcial. Dice, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, ¿cuánto buscaban? 20. ¿Cuánto encontraban? La mitad. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaban 20, menos de la mitad. ¿Qué tiene que ver eso? Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí. Miles y miles de personas los herí, pero nadie se volvió a mí. Se acostumbraron a vivir sin mi presencia. Es esa famosa palabra resiliencia. Estaban empobrecidos económicamente, pero todavía había que comer, escasamente. Trabajaban, recibían ni la mitad de la remuneración de su esfuerzo, pero ellos seguían todavía en sus vidas. Los herí, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Y les dice en el 18, pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo. Consideren bien esto. Yo creo que le dieron una chequeadita superficial a sus vidas. Porque en este pasaje, en Ageo, usa 5 veces la misma palabra. Pero ellos momentáneamente hicieron algunas pequeñas correcciones. Y a través de ese esfuerzo mínimo, Dios bendijo en la misma medida que el esfuerzo, mínimamente. No están considerando sus caminos. Esta es la tercera profecía. Y no han considerado bien sus caminos, no los han considerado de una manera seria y profunda. Y todavía no he abierto las ventanas para bendecirlos. Si fuera el propósito de Dios destruirlos, ya los hubiera destruido. Su propósito no era destruirlos. ¿Y sabes cuál era el propósito de los sacerdotes? Tenían la tarea, por eso, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló según nuestro pasaje? Ageo, Dios le habla a Ageo, pero fíjate, para que Ageo le hable directamente a los sacerdotes, porque no están viendo que todavía no está completa la bendición de Dios. ¿Y a quién le habla? A los sacerdotes. Le habla a los sacerdotes. Dice, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la tarea, hermanos, de enseñar la ley mosaica o la ley de Moisés. Y ojo, tenían la obligación, porque un hermano hace un tiempo me dice, no, hermano, es que la santificación es para el Nuevo Testamento. No, la santificación es algo, no es cultural, es algo del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la tarea de los sacerdotes? Repito, enseñar la ley mosaica o la ley de Moisés y enfatizar sobre las cuestiones de la santidad. Qué estupenda labor tenían, ¿verdad? Pero qué difícil llevarla a cabo. Hoy tenemos la figura de los pastores, pero ya no hay sacerdotes. Bueno, sí hay, pero en una secta, ¿no?
Pero en las iglesias saludables ya no hay sacerdotes, hay pastores que tienen la tarea misma de enseñar la ley de Moisés, toda la escritura, y de llevar al pueblo a santificarse. Levítico 10, capítulo 10, verso 10 al 11. Acompáñenme y vayan a sus Biblias, por favor. Véanlo con sus propios ojos. Esto es para el pueblo de hoy. Levítico 10, 10 y 11. Y dice: para que no hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para que hagáis, fíjate, distinción entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano. Fíjate los contrastes, entre lo inmundo y lo limpio. Y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. El Señor no tenía razón para hablarle a Ageo, para hablarle a los sacerdotes a través de Ageo. Ustedes están puestos para hablar mi consejo, para darle mi ley a las personas que se congregan. Y para que distingan, ¿verdad? Para que disciernan entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Este mandamiento en este libro está hablando de discernimiento, de comprensión. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Entre lo inmundo y lo limpio. Y no dice el pasaje: dile a los sacerdotes, pregúntales a ver cómo está su discernimiento. O sea, si ellos tocan algo muerto, que es inmundo, ¿contamina lo inmundo? Y el sacerdote responde: sí contamina. Ok, ahí vamos bien, una palomita, contamina. Pero si el pan consagrado a Dios toca tu ropa, toca tu mano, el pan limpia o santifica tu mano. Y los sacerdotes respondieron: no, no. Si tocan el pan o algo santo, ¿se va a contaminar para ser santo lo tocado? No. ¿Qué está? ¿Pero qué son esas palabras que habla el sacerdote? No, fue en Ageo, parecen confusas. Es más fácil contaminarse que santificarse. De hecho, hay un adagio popular que dice: el que con lobos anda, bueno, pues va a agarrar el tonito, aullar, se enseña. Es más fácil contaminarte que llegues con alguien y, mira, ¿tú crees que todo lo que está diciendo a mí no me parece bien? Es más fácil contaminar a la otra persona que santificarla. Es más fácil murmurar y engancharte y participar de una murmuración, de una queja, que santificarte. Por eso quería ver el discernimiento de los sacerdotes, porque ellos iban a dirigir al pueblo, ellos iban a enseñar al pueblo. Antes de llegar a la cruz, déjame decirte que es más fácil en tu corazón santificarte o ensuciarte o contaminarte. Porque yo puedo autocontaminarme sin hablar mal del hermano Gavino, ¿verdad? Vamos a hablar mal del hermano Gavino, Misael y yo vamos a hablar mal del hermano Gavino, de lo que no estamos de acuerdo con él y molestos. Eso ya es muy obvio, la murmuración se llama.
pero yo puedo estar hablando mal del hermano Gavino sin hablar con Misael. Esa inconformidad que se da en mi corazón, estoy ensuciando mi corazón. ¿Y qué dice el principio del Levítico? Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano. ¿Cómo podemos contaminarnos de una manera tan fácil? ¿Cómo nos podemos contaminar de una manera tan fácil? Ellos son los que iban a enseñar al pueblo, pero ellos tenían que ser enseñados. De la impureza a la restauración. Dios les vuelve a decir a ellos, buscan 20 medidas y encuentran 10. O sea, no se están dando cuenta que Dios no estaba bendiciéndolos ampliamente. Había una restricción todavía. Sacan 10 cántaros. Buscan 10 cántaros, pero solo sacan 20. Ellos iban por 50, pero sacan 20. ¿Qué les está diciendo? No está mi bendición en una manera completa con ustedes. No se sientan satisfechos. Pero creo que ese mensaje ya es para ti. ¿Cuántos de ustedes consideraron verdaderamente sus caminos? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente siguen considerando sus prioridades? Porque dices, ya pasó. Eso fue del pasaje pasado, del domingo pasado. O sea que esto es temporal. Se predica y lo olvidas. Y en 2 meses lo olvidas. Los herí. Ay, parece un Dios cruel, ¿no? Un Dios que se está vengando. Un Dios molesto, airado. Los herí con viento abrasador. Plaga. ¿Por qué la plaga? Porque la plaga se come lo verde, lo que siembran ellos. Siembran 2000 semillas y se comen el 80%. ¿Y el granizo qué hace? ¿Sabías que el granizo, el hielo seca las plantas? Por eso luego las mamis que saben de eso, de agricultura un poquillo, deja meter mi planta querida, porque cuando está granizando fuerte, se seca la planta por el frío. Los herí con viento abrasador, con plaga, con granizo, y si no les queda claro, en toda obra de sus manos. Pero aún así ninguno de ustedes volvió a mí, declara el Señor. ¿Está todavía la semilla en el granero? La respuesta era sí. Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. No estaban siendo bendecidos. No estaban considerando sus caminos. Hermanos, la santidad no se contagia, pero la impureza sí. Pero la impureza sí. ¿No has visto cómo una persona cuando está inconforme no va a ir con cualquiera, eh? Esa persona sabe con quién ir. Sabe quién va a ser esa persona alcahueta para que la edifique o la destruya. La destruye. ¿No? Sabe con quién ir. No va a ir con cualquiera, no va a ir con alguien que la va a exhortar. A mí no me digas nada, no hables del hermano, no hables de la hermana conmigo, no me digas nada, arréglalo tú. Esa persona sabe con quién va a ir. Es parte de esa inmundicia, es parte de lo profano. Es más fácil caer en lo profano que hacer las cosas que verdaderamente le agradan a Dios. ¿Lo santo puede transmitir santidad? No.
Jesús caminaba con sus apóstoles y él los podía santificar a través de tocarlos. No, la santificación es un proceso personal, es un esfuerzo junto con la gracia de Dios para que hagas morir lo terrenal. La santificación es un deseo del corazón. Es un acto consciente, no es un acto inconsciente. No es un acto semanal que digas, ay, de verdad desde hoy voy a empezar a santificarme. Y empiezas el lunes y el martes. La santidad no se contagia, pero la impureza sí. Eso lo dice del 10 al 14. El impuro, la persona impura sí contamina todo lo que toca. Y la persona impura contamina con todo lo que dice. El pueblo, fíjate que tremendo, el pueblo aunque hacía ya sacrificios, estaba contaminado internamente. Las obras externas no santifican el corazón porque está lejos de Dios. El llamado era a reflexionar. Podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos leer, pero si tu corazón está contaminado, todo está contaminado, tus obras, tus pensamientos, lo que digas, lo que pienses, lo que hagas. ¿Por qué? Porque del corazón debe de ser la fuente de pureza. Y si ese corazón no es puro, lo que salga de ti, ¿qué va a ser? Impuro. Aunque trabajaban ellos, no está como en el libro de los tesalonicenses que estaban de flojonazos, pecadores, ociosos, ¿verdad? Estiramanos, nada más recibiendo el pan de los demás. Ellos sí estaban trabajando, pero no había fruto abundante. ¿Por qué? Porque Dios los estaba disciplinando. Iban por 50 cántaros, pero solo sacaban 20. Imagínate. ¿Qué tenían que hacer? No era solo reconstruir el templo. A ver, Dios, ¿cuál es el problema? ¿Que no hemos reconstruido el templo, por eso no nos bendices? Entonces vamos a reconstruirlo y ya para que nos bendigas. No, Dios quería cambiar el corazón. No solo era un acto externo de hacer las cosas correctas. Si tu enojo es porque el templo no se reconstruye, entonces, ¿cómo se quita tu enojo? Vamos a reconstruir el templo. No, el problema es por qué no se reconstruyó en 16 años. Ah, caray, eso cambia. Dios está yendo al corazón de ellos, porque ya empezaban a reconstruir el templo. ¿Se acuerdan cómo inicié? Tenían 3 meses ya trabajando en el templo, pero Dios no se agradaba de sus corazones. Todavía estaba limitada la bendición. ¿Por qué? Porque ellos no estaban considerando sus caminos. Tenían que considerar sus caminos. Nadie que no considere sus caminos puede arrepentirse. Muchas veces vivimos pecando y ni siquiera te das cuenta. Ni siquiera te das cuenta. Y Dios tiene que hablar para que tú te enteres que se trata hoy de ti. Hoy se trata de ti. ¿Has considerado seriamente tus caminos? ¿Has considerado, hermano, seriamente tus prioridades? ¿O se trata de ti todavía? Las decisiones que tomas son en conformidad a tus deseos, a lo que a ti te beneficia o a lo que a ti te gusta. Porque eso es lo que les estaba reclamando el Señor. Prioridades, señores. Consideren sus caminos. ¿Y qué pasa? Si estás verdaderamente considerando tus caminos. Si estás viendo que Dios no está en primer lugar, ¿estás tú?
¿Están tus planes, tus preocupaciones? ¿Están tus tareas? ¿Vives una sequía en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu dinero? Ellos tenían un techo al igual que tú, pero no tenían un techo porque estaban siendo bendecidos, estaban siendo desfavorecidos. Tenían que comer como tú, pero no les sobraba el dinero. Estaban limitados y eso causa problemas familiares. ¿No te has preguntado por qué Dios no visita mi casa? ¿Por qué Dios no bendice mi familia? ¿Cómo sabes que no, la bendición que Dios te está otorgando no es una bendición limitada? Y te sigue hablando hoy. Considera tus caminos. La obediencia sincera trae restauración y prosperidad espiritual. Eso es lo que el Señor quería conseguir en sus corazones. Una obediencia sincera. No una obediencia porque me conviene, porque me van a regañar, porque qué van a decir los demás. Una obediencia con un corazón sincero, donde la prioridad se vea que es Dios, la prioridad en tu vida. Los demás pueden ser espectadores, pero ¿qué ven de ti? ¿Que Dios es la prioridad? ¿O tus deseos y tus necesidades? ¿Tus argumentos? Solo cuando Dios es el centro, el trabajo y la vida son fructíferos. Porque bien sabes que Dios dice, todo lo que hagas prosperará. ¿Y por qué no pasa eso? Parece una contradicción. Todo lo que hagas prosperará. ¿Y por qué no estaban prosperando ellos? ¿Y por qué no tenían una economía saludable? ¿Y por qué lo que sembraban no se daba? Por el granizo, por el viento. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que tu vida no está? Hay una restricción limitada porque tienes donde dormir, una cama, un techo y crees que ya con eso es suficiente. Y seguimos hablando de bendiciones matrimoniales, familiares, en tu trabajo, en tu cuerpo, en las relaciones de tu familia. ¿Por qué Dios no interviene? Iba a sacudir las naciones, iba a derribar los reinos y los imperios. ¡Wow! ¡Qué hazaña! Pero Dios quería trabajar profundamente en sus corazones. Hoy en día la gente podemos ser muy simplistas, escuchar esto, sentirte mal y el martes otra vez empiezas a hacer tu voluntad. Empieza el martes tus prioridades, se te olvida el mensaje. Se te olvida es que amar a Dios sobre todas las cosas y anteponemos a nuestro descanso. Yo no conozco a nadie que deje de ir a trabajar, pero sí conozco personas que pueden dejar de orar, pero no de trabajar. Sí pueden dejar de estudiar, pero no de trabajar. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu prioridad. Lo voy a dividir porque pensaba hablar de hasta el 25, perdón, 23, pero no, donde le dan la autoridad, el sello a Zorobabel. De la impureza a la restauración. ¿Sabes qué les pedía el Señor? Que estuvieran meditando con mucha honestidad y transparencia cómo están viviendo. Y hoy Dios te está diciendo a ti mismo, a ti que estás aquí, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo son tus prioridades? Si estás discerniendo entre lo bueno y lo mejor, entre lo santo y lo profano, porque es muy fácil contaminarte, o es muy fácil contaminar a otros, pero la santidad no se contagia. ¿Cuántas veces Jesús tenía contacto con ellos físicamente y no les contagió la santidad? No se contagia, porque es un acto individual.
Porque la santidad es una decisión de limpiarte de tus impurezas, de dejar la mediocridad, de dejar el carácter, que Dios sea tu prioridad verdaderamente. Porque eso tiene que ver con nuestro pasaje. La santidad conviene a la casa del Señor. Pero Ageo no predicó para que ellos construyeran un templo. ¿Sabías que ya no había sacrificios? ¿No te habías puesto a pensar que no podían hacer sacrificios por cuanto el templo no estaba construido? Imagínate en qué condiciones pecaminosas estaban. Este mensaje los confrontaba con su impureza. Por eso pregunta Ageo a los sacerdotes, ¿lo santo santifica el contacto? No. Si el pan que es para Dios y su ofrenda, pan de consagración, es santo, ¿y por qué cuando lo toca nuestras manos o alguien lo toca con su capa o su ropa? Porque ese algo material o físico no se vuelve santo, porque lo santo no se contagia, pero lo impuro sí contamina, ¿no? El pueblo pensaba que por reconstruir el templo ya eran santos. Sus corazones estaban contaminados. Estaban haciendo algo correcto, reconstruir el templo, porque Dios lo demandaba así, pero con un corazón incorrecto. No era su prioridad. Si hubiese sido su prioridad, no hubieran pasado 16 años. Estar en ese estado decadente. Pero se acostumbraron a los problemas, se acostumbraron a una economía escasa, se acostumbraron a trabajar mucho, recoger poco, se acostumbraron, pero nunca pensaron, porque no hay bendición. Si somos el pueblo elegido de Dios, ¿tú no te has puesto a pensar por qué no hay bendición en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo? La impureza separa a las personas de Dios y se transmite con mayor facilidad que la santidad. La persona, dice Barclay, las personas al estar contaminadas, también lo están sus hechos y sus ofrendas. Tendrían que apurarse a reconstruir el templo con las motivaciones correctas para obedecer a Dios, para poder empezar a hacer los sacrificios en el templo. Y si no había sacrificios, ¿cómo iban a ser perdonados sus pecados? Interesante pregunta. Ellos necesitaban, hermano, como tú, ser purificados. Pero ¿cómo si el templo no está reconstruido? Y si no está reconstruido, ¿dónde vamos a ofrecer a los animales si no es en el templo? Pecado. Necesitaban apurarse a reconstruir el templo, que ellos lo entendieran, que ellos vieran esa convicción, esa necesidad para ser purificados. Pero ¿sabes una cosa? Hoy vengo a hablarte de un templo que puede, hizo y hará el trabajo que el templo de materiales no pudo hacer. Jesús resuelve ese problema de la contaminación a través de su muerte expiatoria en la cruz, que produce purificación. En Hebreos 9, 11 al 14, fíjate qué interesante. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, fíjate lo que dice, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez, para siempre, habiendo obtenido
redención eterna. Verso 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, verso 14, el cual por el Espíritu eterno, está hablando de la deidad del Espíritu Santo, para que la gente no piense que es una fuerza activa. Es un ser divino, es un ser triuno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La religión externa no sustituye un corazón limpio. Puedes servir en la iglesia, puedes dar ofrendas, puedes cantar, puedes limpiar las sillas, puedes poner la cámara, puedes predicar. Pero si estás en pecado, Dios está viendo el corazón o tus obras. Nada de eso te hace santo. Puedes ser muy servicial y tener un carácter que ni tú te aguantas. Porque está hablando de la santidad que es conveniente a la casa del Señor. El pecado es altamente contagioso. Es muy fácil contaminar a alguien con algún chisme, con alguna murmuración. Es muy fácil. Basta un descuido para afectar tu vida. Basta un descuido para afectar a tu familia. Basta un descuido para afectar a la iglesia. Como un virus corrompe todo lo que toca. No dice la Biblia un poco de levadura. No dice mucha, un poco, un poquito de inconformidad y molestia en un corazón amargoso y que se va a producir. Ya no un poquito de levadura crece y esa amargura, ¿qué va a suceder? La persona con ese pecado quiere externarlo, le está quemando por dentro, lo tengo que hablar con alguien. Y vas a ir con una persona que puedas contaminar. Y afecta a la iglesia. Como un virus corrompe todo. ¿Necesitamos limpieza constante en las obras? No. El autor de Hebreos dice, en Cristo. Él es nuestro verdadero tabernáculo. Como el Antiguo Testamento tenían que ir al templo para construirlo, terminarlo y empezar a ofrecer sacrificio para ser limpiados, para ser perdonados y expiados por sus pecados. Hoy no necesitamos, dice el autor de Hebreos, ya iba a decir un nombre. El autor de Hebreos dice, no necesitamos esos templos. Cristo es suficiente. Cristo sustituyó a los machos cabríos. Mataban uno y tenían que conseguir otro. Puro, de un año, con las mismas especificaciones. En Cristo no tenemos que buscar un macho cabrío. Tenemos al Cristo que tiene la capacidad para perdonarnos. Que Él es nuestro tabernáculo, pero demanda algo, arrepentimiento. Considera tus caminos. Si estás caminando de este lado, entretenido en tu vida, en tus problemas, en tu trabajo, conviértete de todo tu corazón. ¿No dice un canto hermoso? Si te convirtieres, ¿de qué? ¿De qué? Yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Te limpiaré, como dice Isaías, si tus pecados fueren como la grana. No necesitamos las obras en ese sentido. Necesitamos recordar que el Cordero es suficiente para perdonar nuestros pecados y hallar esperanza. Si tú tienes una vida carente donde no está rindiendo el dinero en tu casa, en tu vida, en tu familia, problemas familiares, ¿por qué no consideras tus caminos que Dios está deteniendo su bendición sobre ti? Si Dios no quisiera bendecir a sus hijos,
No les dice, consideren sus caminos, los destruye ya. Pero Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, castiga. No dice, si no serían bastardos. Yo te invito, a ti que viniste hoy a escuchar la palabra de Dios, que consideres tus caminos seriamente. Y que cambies. No solo sepas dónde estás mal, que lo corrijas inmediatamente. Porque ellos se aventaron 70 años oprimidos por sus enemigos. ¿Cuántos llevas tú? ¿Cuántos llevas tú oprimida? Oprimido. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Ellos se aventaron 16 años. No, perdón, se aventaron 70 años oprimidos. Salieron del cautiverio, del castigo, y se aventaron 16 años más enfocados en ellos. ¿Tú cuántos llevas enfocados en ti? ¿Tú cuántos años llevas sin considerar tus caminos? No es dormir y despertar y a ver qué voy a hacer el día de hoy. Sacas tu lista de afanes. Tu lista no es la lista de Dios. Tus caminos no son sus caminos. Tus prioridades no son sus prioridades. No dice la Biblia, retén tu mano de hacer tu voluntad. Hay gente terca que le gusta estar resistiendo la verdad. Y Dios que dice, yo no pierdo, yo restrinjo mi bendición. El problema lo tienes tú. ¿Por qué? No dice Dios, detendré la obra de tus manos, no la voy a bendecir. Dios tomó una decisión, no bendecir a aquellos que ama. ¿Por qué? Porque los está castigando, porque no quieren considerar sus caminos, porque no quieren cambiar. ¿Quién pierde? Dios no pierde. Dios no pierde. El que tiene que considerar sus caminos eres tú. A pesar de que Dios abrió su mano, ¿no ves si te acuerdas de la profecía de Jeremías 25? Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Increíble, y así fue. Los babilonios eran caldeos, pero dijo, primero ejecuto a mi pueblo. No se quiere arrepentir, lo ejecuto 70 años. Es mucho. No, es mucho su pecado. Y después, 16 años libres, y ellos tomaron una decisión, que Dios no fuera lo más importante de sus vidas. ¿Cuánto tiempo tú llevas tomando esa decisión que Dios no es importante? Ni sus consejos, ni su voluntad. Lo importante es aquello que mueve tu corazón. Y Dios no va a bendecir hasta que en verdad consideres tus caminos y te arrepientes y cambies. Afortunadamente Él siempre habla y afortunada y bendecidamente Él pone las reglas. Y no es un Dios mudo. Trabajas mucho y recoges poco. Te esfuerzas mucho y la bendición es poca. ¿Por qué será? Porque no has considerado tus caminos. Hermano, haz algo serio. Ve a Cristo hoy en tu casa. Ve a Cristo antes de que tomes la cena del Señor. Mira desde dónde has caído. ¿Desde cuándo Dios no es lo más importante en tu vida? Puede ser tu familia, puede ser el dinero, puede ser el afán, llámale como tú quieras. Dios demanda que tú lo adores en Cristo, porque quiere bendecirte, porque quiere hacerte bien, porque dice la Biblia, aún hasta tus enemigos vas a estar en paz con ellos. No dice la Biblia con los apóstoles, y los apóstoles tenían el favor del pueblo, y el pueblo se había vuelto su enemigo.
porque la bendición de Dios estaba presente. Necesitas seguir considerando profundamente tus caminos. ¿Qué pasaría? Te voy a poner un último ejemplo. ¿Qué pasaría si hoy ellos dicen, manos a la obra, vamos a reconstruir el templo? Y empiezan 3 días fervorosamente y animosamente a reconstruir el templo, a pegar tabique y todo. Pero el 4.º día no van. Pero el 5.º y el 6.º día van con mucho fervor. Y van 5 días más, 6 días más, 8 días más. Y luego vuelven a faltar 2 días. ¿Tú qué verías ahí? ¿Una continuidad, una perseverancia? ¿O no se han arrepentido completamente? Porque dejan de hacer lo que tenían que hacer, reconstruir el templo. Eso trasládalo a tu pecado favorito. Te dices que vas y le pides perdón a Cristo y estás reconciliado y te engañas. Y al 3.er día vuelves a reincidir en el mismo pecado por el cual el Señor te dijo, considera tus caminos, y lo vuelves a abrazar. Porque ya se volvió parte de ti, ya no lo ves grave. Entonces el Señor te va a decir, tú no estás entendiendo, tú no estás considerando tus caminos, tú vuelves a esclavizarte por el cual yo te liberé. El amargoso va a decir, bueno, ya van 2 días que no me amargo, pero al 3.er día se amarga. Ya llevo 4 días, hermano, sin amargarme, pero al 5.º día va y se vuelve a amargar. No estás considerando tus caminos. ¿Dónde está tu arrepentimiento? Si a veces la gente de nuestra casa se pudiera volver nuestros enemigos, y lo son, a veces, dije a veces, aún con la gracia de Dios, esos enemigos a veces están en paz con nosotros. Considera tus caminos. No vengas porque es domingo. Ven a recibir la palabra de Dios. Y cuando te vayas, y cuando te levantes el lunes, recuerda que hay un pacto donde Dios tiene que ser obedecido, donde tú tienes que predicarte cada mañana y decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso lo tienes que demostrar en tu vida, en tu manera de vivir, en tu carácter, bajo control, bajo el amor, bajo la influencia del amor. Eso lo tienen que ver los demás. Cuando tú estás considerando tus caminos, estás cambiando en una manera real. No te estás autoengañando, como el pueblo que empieza a medio a construir el pueblo y les vuelve a reprender el Señor. No voy a bendecir la obra de sus manos. Ustedes no están entendiendo. Los herí otra vez más, porque no entendieron. Pero si tú eres de esas personas reincidentes, ve a esa cruz, conságrate, hermano, ve a esa cruz, para que te purifique. Ve a esa cruz porque tiene el poder para limpiar de todo pecado. Y el considerar tus caminos no solo es que veas tus pecados y sigas caminando, es que los detestes, los aborrezcas, es que le des el lugar que le pertenece a Dios como lo más importante. ¿No dice Primera de Corintios que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor? Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, está ordenando que lo hagas para su gloria, no para la tuya. Considera tus caminos, esfuérzate. ¿Cuántas veces dices, bueno, ya leí en la mañana y ya no lees en la tarde porque dices, ya leí en la mañana? Pero eso sí, puedes ocuparte en lo que a ti te place y a ti te gusta 3, 4, 5 veces al día. Ya oré hoy y no puedes orar en la noche, no, es que ya oré en la mañana. ¿En verdad tenemos un corazón para Dios? ¿En verdad Dios se ha vuelto
lo más importante en nuestras vidas? ¿Las decisiones que estás tomando son las más importantes, que convienen más al reino o a ti? ¿Seguro es eso? La gente prefiere desgastar sus cuerpos, su relación con Dios, pero que entre un poco de dinero. ¿Cómo cambian eso? ¿No? Dice, yo he venido a darles vida y vida en abundante, pero no habla del dinero. Habla de una bendición espiritual. Y a veces la gente toma decisiones en cuestión material. Considera tus caminos, porque Dios lo repitió 2 veces. Y la tercera trajo juicio. ¿Y qué dijo? Lo seré, lo seré, lo seré. ¿Así entenderás tú? ¿Quieres que Dios te hiera? ¿En verdad? ¿Quieres que Dios te encuentre en el camino y te hiera? ¿Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Pues estás acostumbrado a la mediocridad. Perdón, es una palabra muy fuerte, pero como este pueblo era un pueblo mediocre, donde ya no buscaban que Dios fuera su bendición, se acostumbraban con un poco de dinero, pero llenos de problemas, no producían la obra de sus manos, pero se acostumbraron a vivir así. 16 años se acostumbraron a vivir así. ¿Cuántos años te has acostumbrado a vivir así tú? Si estás hoy aquí es porque es para ti, en esa mediocridad, en esa tibieza, en esa falta de interés por las cuestiones espirituales. Ah, bueno, hoy toca evangelizar, hay que hacerlo. Pero de lunes a viernes no lo hago, porque no toca. Considera tus caminos. Queremos que Dios bendiga, pero no quieres un compromiso. Deja de adorar al Dios de tu imaginación. Ese fue el llamado para ese pueblo y ese es el llamado para este pueblo. Deja de vivir para ti, porque Dios te va a seguir hiriendo. Si no crees que como estás viviendo es porque Dios te ha herido y no ha prosperado la obra de tus manos, no ha prosperado tus relaciones familiares, matrimoniales, laborales, considera tus caminos. Si los hijos no obedecen, ¿estarás bajo la gracia de Dios? Considera tus caminos. Pues es que yo les digo y no me hacen caso. Claro. ¿No será que lo que hace falta es la gracia de Dios en tu hogar? Considera tus caminos. Deja de tomar decisiones que te convengan a ti y empieza a tomar decisiones que convengan al reino de Dios y su justicia. Y dijo Dios, todo lo demás será añadido, todo el alimento va a abundar, la bebida, el abrigo va a abundar, porque yo me he comprometido con mi pueblo a bendecirlo. Esa es una promesa. Hermano, ¿tú estás disfrutando de esa promesa? ¿O estás disfrutando del castigo? ¿O estás herido por la mano de Dios?